La vi. No fue en un sueño, ni en una ensoñación alimentada por la inseguridad. No fue casualidad. Fue el destino, o quizás su ironía. Estaba allí, en el restaurante donde sus padres siempre insistían en celebrarlo todo, cumpleaños, ascensos, incluso esas cenas intrascendentes que solo tienen las familias muy unidas. Sentada junto a un hombre al que no conocía de nada, pero al que presentó como su marido. No tartamudeó, no dudó. Sonrió. Brindó con sus padres, sus hermanos, los hijos de la familia. Sus ojos brillaban como si yo nunca hubiera existido. Y yo estaba a pocos metros, allí de pie, con un ramo de flores en la mano. Había pasado toda la semana eligiendo el regalo perfecto para la cena. Su padre me había escrito el miércoles: te esperamos el sábado, como siempre. Va a ser especial. Especial. Sí, fue especial. Fue el fin de todo. El fin de la ilusión. El fin de quien yo era. Me acerqué a la mesa como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Cada paso pesaba más que el anterior. El sudor me corría por la espalda incluso con el aire acondicionado helado. Las risas, el tintineo de los cubiertos, los niños jugando, todo parecía tan normal, tan feliz. Excepto yo. Con cada centímetro que acortaba la distancia entre ella y yo, el mundo a mi alrededor se volvía más borroso. La sangre me retumbaba en los oídos. Mi alma empezó a desmoronarse incluso antes de llegar. Cuando por fin me detuve junto a la mesa, me vio. Su sonrisa se desvaneció lentamente, como la última llama de una vela. No dijo nada. No gritó. No lloró. Simplemente apartó la mirada, como si ya supiera que la descubrirían. Como si supiera que este momento llegaría. Y en ese instante, no fue solo la traición lo que dolió. Fue la frialdad. La aceptación. La certeza de que había dejado de quererme hacía mucho tiempo. Nadie en la mesa lo entendió de inmediato. Sus padres intercambiaron miradas confusas. Su hermana dejó el tenedor. El hombre, el nuevo marido, me miró sin reconocerme. Y yo tampoco dije nada. No tenía nada que decir. Ninguna palabra sería suficiente ante lo que estaba sucediendo. Respiré hondo, dejé las flores en una de las sillas vacías y simplemente me fui. Pero por dentro, no me iba. Me quedé allí, destrozada, paralizada en el momento en que comprendí que el amor de mi vida había elegido a otro, y ni siquiera tuvo la decencia de ocultarlo. Esa noche, el tiempo se detuvo. Lloré en silencio, tumbada en la habitación oscura de la casa donde habíamos compartido cada plan, cada detalle, cada promesa. Lo reviví todo. Desde nuestro primer encuentro hasta la última mañana en que me dio un beso apresurado antes de irse a trabajar, quizá ya iba a encontrarse con ese hombre. Reviví los domingos tranquilos, las cenas improvisadas, los planes de tener hijos que nunca llegarían. Era como ver mi vida desmoronarse sin poder hacer nada. El dolor de la traición no solo reside en el amor perdido, sino en la identidad que se desmorona. ¿Quién era yo con ella? ¿Quién soy ahora, sin ella? Los días siguientes fueron un borrón. No comía. No dormía. Mis amigos intentaban convencerme de salir, pero hasta la luz del sol parecía burlarse de mi dolor. ¿Y ella? Siguió adelante. Se quedó con él. Aparecía con él en redes sociales, en eventos, en cenas. Aparentemente feliz. Al menos por un tiempo. Pero lo que empezó con sonrisas y fotografías impecables se convirtió poco a poco en silencio. Desapareció gradualmente de las redes sociales, de los lugares que frecuentábamos juntos, de los recuerdos de su familia, que hasta entonces me llamaba para saber si estaba bien. Hasta que un día, todo se detuvo. Y cuando pensé que nunca más volvería a saber de ella, el destino, siempre el destino, se encargó de ponerle fin con exquisita crueldad. Pasaron los meses. Quizá más de un año. Poco a poco aprendí a respirar de nuevo. La vida empezó a devolverme su color. Conocí a una mujer nueva, tranquila, serena, con palabras dulces y una mirada que veía más allá de mi dolor. No me pidió nada, simplemente se quedó. Y se quedó hasta que yo también quise quedarme.
Empecé a verme reflejado en sus planes. Empecé a imaginar domingos diferentes. Empecé, por fin, a vivir. Hasta que un día, uno de los más comunes, la volví a ver. Mi ex. Sola. Sentada en la misma cafetería que solíamos frecuentar. El pelo recogido de forma descuidada. Ojos cansados. Un libro abierto delante de ella, sin leer. Me miró y, por un instante, aquel brillo apagado intentó reavivarse. Sonrió, una sonrisa triste, casi un grito de auxilio. Asentí. Y me fui. Ya no quedaba nada allí. Ya no había amor. Solo recuerdos. Solo arrepentimiento. Días después, intentó contactarme. Me envió un mensaje largo, lleno de disculpas, recuerdos y frases que decían, si pudiera volver atrás en el tiempo. Pero no podía. Nadie puede. El tiempo, al pasar, se lleva consigo todo lo que dejamos escapar. Y ella lo dejó escapar. Dejó escapar nuestro amor por alguien que solo quería el momento, mientras yo le ofrecía la eternidad. Y la eternidad no espera. Respondí con sinceridad. Dije que la perdonaba. Porque perdonar no es olvidar, es liberar. Pero también dije que ya no había lugar para ello. El amor que sentía por mí murió el día que fingió no conocerme. El día que prefirió la comodidad del deseo a la profundidad del sentimiento. Me dio las gracias, dijo que lo entendía. Pero sé que no lo entiende. Porque quien entiende no pierde. Quien entiende, se preocupa. Y a ella no le importó. Destruyó. Hoy vive rodeada de vacío. Su familia, que una vez me acogió como a un hijo, jamás la volvió a mirar igual. El hombre por quien lo dio todo desapareció sin despedirse. Las promesas que le hizo se esfumaron. Y ella, por primera vez, sintió en carne propia lo que es ser olvidada. Sintió el peso de mirar atrás y ver que lo que más valoraba había quedado atrás, y ahora pertenece a otro mundo, a otro amor, a otro tiempo. ¿Y yo? Seguí adelante. Más fuerte. Más íntegro. Con cicatrices, es cierto. Pero con la paz de quien sabe que hizo todo bien y, aún así, tuvo que dejarlo ir. Porque amar también es saber cuándo marcharse cuando el amor se convierte en dolor. Pero lo que realmente destruyó lo que quedaba de ella no fue la pérdida, ni la soledad, ni siquiera el arrepentimiento. Fue el momento en que, por casualidad, me vio de nuevo, no sola, no herida, no esperando. Sino feliz. Con alguien que me miraba con genuina admiración. Alguien que me dio el amor que ella había desperdiciado. Alguien que llenó el vacío que había dejado su ausencia. Y allí, en ese instante, sus ojos lo dijeron todo. El orgullo que una vez la llevó a marcharse ya no existía. Solo quedaba el silencio de quien sabe, en lo más profundo de su ser, que ha perdido para siempre al amor de su vida. Y sin embargo, en lo más profundo de ese dolor, había una pregunta que nunca la abandonó, una pregunta que tal vez ni siquiera ella sabía cómo formular, pero que contenía todas las respuestas sobre quienes fuimos alguna vez, y si no hubiera hecho trampa. Esta es la historia de cómo lo pierdes todo por una sola decisión. Y de cómo, a veces, el verdadero castigo, es darte cuenta demasiado tarde del valor de lo que tenías. Bienvenidos al canal. Aquí, no idealizamos la traición, la condenamos, todas las historias contadas son ficticio, pero inspirados por la dura realidad de quienes han sufrido desengaños amorosos por decisiones egoístas. Nuestro propósito es claro, para mostrar cómo la traición destruye vidas, corroe hogares y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárate para sumergirte en una historia, impactante, intenso y real, como el dolor de alguien que ha sido traicionado. Dale al play. Que empiece el drama. Bienvenidos al canal. Aquí, la traición no es entretenimiento, es una advertencia, todas las historias son ficticios sin embargo, encierran profundas verdades emocionales. Nuestro objetivo es simple, para mostrar cómo una mala decisión puede arruinar el amor verdadero y dejar cicatrices irreversibles. Prepara tu corazón, estás a punto de escuchar una historia, impactante, cruel e inolvidable. Comencemos. Al principio, era fácil creer que eran la pareja perfecta, en el momento perfecto,
haciendo todo como debía hacerse. Emily tenía una presencia que iluminaba cualquier lugar sin necesidad de decir una palabra, una elegancia serena, casi inconsciente, que hacía que la gente la notara por cómo escuchaba más de lo que hablaba, y por cómo solo sonreía cuando algo la conmovía profundamente. Michael, en cambio, era del tipo que parecía tener el mundo en la mirada. Observador, reservado, con una dulzura que no nacía del esfuerzo, sino de una naturaleza moldeada por el respeto y el silencio de las pérdidas que había sufrido antes de conocerla. Se conocieron en un otoño que parecía diseñado para ello, la brisa suave, las hojas naranjas cayendo a cámara lenta y la casualidad conspirando a su favor a cada paso. Un encuentro fortuito, una disculpa que se convirtió en conversación, una conversación que se convirtió en risas y, sin darse cuenta, ya estaban planeando una segunda cita antes incluso de que terminara la primera. Durante los primeros meses, todo se sentía nuevo, pero sin prisas. Michael tenía una forma de amar casi anticuada, de esas que envían mensajes preguntando si llegó bien, caminan por el lado exterior de la acera, recuerdan el nombre de una amiga enferma y preguntan por ella días después. Emily, tras una relación anterior frustrante, encontró una seguridad que desconocía. Alguien que no le exigía nada, que no la asfixiaba, pero que tampoco desaparecía. Estaba presente en los detalles, en los pequeños gestos que nadie más veía. Y ella se entregó sin miedo. Por primera vez, sintió que no necesitaba ocultar sus vulnerabilidades. Él la escuchaba incluso cuando no decía nada. Y ella se permitió existir con todas sus facetas, sin moldearse para encajar en expectativas. La relación floreció con el tiempo, como esas plantas que no necesitan cuidados excesivos, solo la luz y la tierra adecuadas. Las familias se involucraron rápidamente. El padre de Michael, un hombre de pocas palabras y opiniones firmes, comentó durante un almuerzo dominical que Emily era la primera mujer que veía con su hijo y pensó, ella es la indicada. La madre de Emily, tradicional y con un ojo clínico para todo, le confesó en voz baja a su hija una tarde, mientras ordenaban la cocina juntas, que aquel joven tenía un encanto que jamás la dejaría sentir frialdad, ni física ni espiritual. Con el tiempo, las cenas se hicieron frecuentes, las fiestas se compartieron entre las dos familias y los nombres de cada uno se convirtieron en parte de su rutina, de sus vidas, de su propia piel. Compraron juntos un modesto apartamento, lleno de ventanas y luz natural, con un balcón donde Michael cultivaba albahaca y Emily guardaba libros apilados junto a su mecedora. No tenían prisa, pero tampoco tenían dudas. Michael trabajaba como diseñador gráfico en una agencia de publicidad y pasaba mucho tiempo en casa, lo que lo hacía aún más presente en la vida diaria de ella. Le preparaba café mientras ella terminaba de arreglarse, dejándole notas con frases cortas, «Te quiero más hoy» o «Eres mi calma», pegadas en la pantalla del ordenador. Emily, por otro lado, trabajaba como gestora de proyectos en una empresa tecnológica y era conocida por su firmeza, su liderazgo discreto y su ética intachable. Al llegar a casa del trabajo, le gustaba quitarse los zapatos y tumbarse en el sofá, con las piernas sobre las de él, contándole cada detalle del día. Él la escuchaba atentamente, alternando preguntas y risas. Era un ritual. Casi sagrado. Para otros, eran un ejemplo de compañerismo. Sus amigos comentaban lo raro que era ver a dos adultos compaginar su carrera profesional y su amor con tanta armonía. En sus cumpleaños, se intercambiaban regalos significativos, nunca simples objetos, sino cosas que guardaban historias, una vieja fotografía restaurada, una carta escrita a mano, una entrada enmarcada de la película que vieron en su primera cita. Michael, aunque discreto, disfrutaba sorprendiendo. Una vez, después de una semana difícil en el trabajo para Emily, esparció fotos de ambos por la casa, con mensajes escritos al dorso. Emily, incluso cansada, insistía en cocinar su receta favorita los domingos. El amor residía en los pequeños detalles. Por supuesto, como cualquier pareja, también tenían sus desacuerdos. Discutían sobre el tiempo que ella pasaba con el celular cuando estaban juntos, o sobre su despiste en tareas sencillas, como sacar la basura. Pero nunca fueron peleas hirientes, eran desacuerdos que les enseñaban algo. El diálogo era la norma. Siempre lo había sido. Cuando Michael la sentía distante, le preguntaba. Cuando Emily notaba que él estaba incómodo, no descansaba hasta que se sinceraba. Se entendían. Y, más que eso, se respetaban.
Era una relación sólida, construida día tras día, con decisiones conscientes, con promesas que no nacían de impulsos, sino de convicciones. Fue en este contexto de estabilidad y compromiso mutuo donde algo empezó a cambiar, de forma tan sutil que casi pasó desapercibido. Primero, su horario laboral se volvió más impredecible. Luego, las conversaciones, antes largas, comenzaron a acortarse. Su teléfono móvil se hizo más presente que el contacto visual. Sus respuestas a los mensajes se volvieron más secas, menos frecuentes. Michael, que conocía sus silencios, notó los cambios, pero prefirió creer que era solo una fase. Una nueva exigencia laboral, tal vez. Un estrés pasajero. Decidió confiar, como siempre lo había hecho. No quería preguntar demasiado para no invadir el espacio que ella siempre había valorado. Pero algo, aunque no pudiera explicar qué era, empezó a dolerle en silencio por dentro. La cena con su familia estaba prevista para el sábado siguiente, uno de esos eventos que él ya consideraba parte de la rutina de la pareja. Parecía emocionada, al menos en apariencia. Había dicho que quería que la cena fuera especial, que había preparado una sorpresa para sus padres. A Michael le pareció encantador. Consideró comprar flores para su madre, como siempre hacía, y llevar ese vino argentino que le gustaba a su padre. Estaba ansioso. Se preparó como quien se prepara para una ocasión importante. Llegó temprano, como de costumbre. El coche estaba aparcado en el mismo sitio de siempre, y su mano le sudaba ligeramente por un nerviosismo tonto. Pero no era el nerviosismo que él conocía. Había algo más. Quizás fue la forma en que ella evitó mirarlo durante toda la semana. O el hecho de que ya no lo mencionara en las conversaciones con sus colegas durante las videoconferencias. O la manera en que había pasado los últimos 3 domingos distante, a pesar de estar justo a su lado. El verdadero amor percibe antes de ver. Michael sintió que algo no andaba bien. Pero él nunca fue de los que se dejan vencer por el miedo. Siempre creyó que la confianza era la base de todo. Y, por muy diferentes que se hubieran vuelto las cosas, seguía creyendo que entre ellos había algo más grande que cualquier mala racha. El día de la cena, eligió la camisa azul que, según ella, resaltaba sus ojos. Salió temprano del trabajo, pasó por la floristería y le mandó un mensaje para avisarle que ya iba de camino. Ella no contestó. Pero eso no era raro. A veces se le olvidaba poner el teléfono en silencio. Mientras conducía, repasaba mentalmente chistes para contarle a su suegro, anécdotas recientes para compartir con sus cuñados. Pensaba en cómo sería la próxima Navidad, quizá en otro estado, quizá viajando juntos. Michael siempre hacía planes con ella como protagonista. Incluso en medio de las incertidumbres de la vida, había una certeza que lo guiaba, Emily. Al llegar al restaurante, sintió una leve tensión en el pecho. Algo que no podía definir. Pero sonrió al ver a sus familiares reunidos. Saludó con la mano. Apresuró el paso, con flores en la mano. Estaba listo para otro capítulo de aquella historia que, hasta entonces, parecía inquebrantable. Nada lo había preparado para lo que estaba por venir. Pero eso es otra parte de la historia. El silencio del restaurante solo se veía interrumpido por el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos, pero a Michael todo aquello le parecía lejano, irrelevante, como si hubiera sido arrancado del tiempo y colocado en un espacio donde solo existía un sonido, el de su propio corazón latiendo a destiempo, como si intentara advertirle de algo que aún desconocía, pero que estaba a punto de presenciar. Dio 2 pasos al frente, sujetando firmemente el ramo de flores entre los dedos, con una tímida sonrisa a punto de dibujarse en su rostro, y fue en ese instante cuando la realidad lo golpeó con brutalidad. En la mesa principal, entre los familiares que lo conocían desde hacía años, estaba sentada Emily. Junto a ella, sentado con seguridad, se encontraba el hombre al que nunca antes había visto. Sus manos estaban entrelazadas sobre el mantel blanco, como si aquel gesto fuera antiguo y natural. Su padre sonrió, alzando su copa en un brindis informal, y el sonido de la risa se mezcló con el sabor amargo que le subió a la garganta a Michael. Emily habló con la voz tranquila de alguien que no tiene nada que ocultar, y fue entonces cuando él escuchó las palabras que cambiarían el resto de su vida: quiero que todos conozcan a mi esposo. Por un instante, el tiempo se detuvo.
La palabra, esposo, resonó en el aire como una hoja helada. Michael permaneció inmóvil, intentando comprender si se trataba de un malentendido, una broma, una coincidencia. Pero su expresión, serena y distante, no dejaba lugar a dudas. Era real. Lo había visto. Sabía que estaba allí. Y, sin embargo, no dudó en seguir el guión que había preparado. Las flores que sostenía se le escaparon de la mano y cayeron al suelo, pero nadie notó el suave sonido de los pétalos al golpear el mármol. Dio un paso al frente, y su voz ronca escapó en un tono casi inaudible, un susurro de incredulidad: «Emily». Ella se giró lentamente, sus ojos se encontraron con los de él, y en esa mirada no había sorpresa, solo la fría incomodidad de quien esperaba que esto pudiera suceder en cualquier momento. El hombre a su lado frunció el ceño, confundido, y el padre de Emily los miró a ambos, sin comprender. Michael abrió la boca para decir algo, cualquier cosa que tuviera sentido, pero no le salió la voz. El dolor era tan intenso que las palabras parecían inútiles. Emily intentó hablar, pero el aire se le atascó en la garganta. Yo puedo explicarlo», murmuró, pero él ya sabía que las explicaciones no cambiarían nada. La verdad estaba ahí, desnuda e irreversible. Su padre se puso de pie, atónito, preguntando qué sucedía. Su madre, confundida, miró a su hija como si intentara descifrar un acertijo. El nuevo esposo de Emily se levantó a la defensiva, preguntando, «¿Quién es él?». Fue en ese momento cuando el suelo pareció abrirse bajo sus pies. Michael miró a su alrededor, los rostros perplejos, la incomodidad colectiva creciendo como una sombra. Respiró hondo, intentando aferrarse a lo que le quedaba de dignidad, y simplemente dijo: «Soy su esposo». El murmullo que se extendió por la mesa era casi inaudible, pero la tensión era palpable. Emily bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de las miradas ajenas. Su padre, con el rostro rígido y la voz temblorosa de incredulidad, preguntó: «¿Es cierto, Emily?». Su silencio fue la confirmación más cruel que Michael había experimentado jamás. El hombre a su lado retrocedió un paso, atónito, como si él también hubiera sido traicionado. «Dijiste que estaban separados», susurró, y la expresión de ella se desmoronó. «Iba a decírtelo», respondió con voz temblorosa, pero no sabía cómo. Michael cerró los ojos un instante, como si eso pudiera borrar lo que tenía ante sí, pero no había escapatoria. Todo lo que había construido, cada recuerdo, cada gesto de amor, estaba ahora manchado por la mentira. No gritó. No armó ningún escándalo. Simplemente la miró fijamente durante un largo rato, con la mirada llena de un dolor sereno, casi resignado, y dijo en voz baja, con un tono que resonó en el aire: «Podrías haberme dejado antes. Cualquier cosa habría dolido menos que esto». Luego le dio la espalda y se marchó, bajo la mirada atónita de su familia y el silencio absoluto que llenaba la habitación. Afuera, el frío de la noche lo golpeó como un puñetazo. Caminó sin rumbo, intentando comprender cómo una vida entera podía desmoronarse en cuestión de segundos. En los días siguientes, Emily intentó contactarlo. Mensajes cortos, llamadas sin respuesta, correos electrónicos que comenzaban con: «Por favor, escúchame». Pero Michael no podía. Cada palabra que ella decía sonaba como una herida abierta. No quería odio ni venganza, solo distancia. Emily, a su vez, comenzó a lidiar con consecuencias que no había imaginado. El hombre por quien lo había dado todo desapareció poco después del desastre. Intentó encontrarlo, pero él no contestaba, no respondía. Cuando finalmente lo encontró, semanas después en una cafetería, fue directo, sin rodeos: «Mentiste. Me pusiste en medio de algo que no quería. No voy a ser parte de esto». Y se fue, sin mirar atrás. Sola, Emily se vio obligada a afrontar el peso de sus decisiones. Su familia, antes orgullosa y acogedora, ahora apenas podía mirarla sin desviar la vista. Su padre, decepcionado, se negaba a hablar. Su madre lloraba en silencio, intentando comprender cómo su hija se había convertido en la mujer que mentía con tanta naturalidad. El apartamento que había compartido con Michael estaba vacío. Cada rincón conservaba su presencia, cada olor le recordaba todo lo que había sido destruido. Empezó a comprender que el verdadero amor no desaparece,
sino que se abandona, y cuando se abandona, se transforma en arrepentimiento. Mientras tanto, Michael comenzó a reconstruir lo que quedaba de sí mismo. Al principio, solo se trataba de sobrevivir, despertarse, trabajar, comer, intentar dormir. Pero poco a poco, empezó a liberarse. Conoció a alguien por casualidad, una mañana cualquiera, y esta vez no tenía prisa. Era diferente, más maduro, más cauto. Ahora había en él un cansancio que lo hacía más auténtico, y una paz que provenía de comprender que no se puede salvar a quien elige perderse a sí mismo. Meses después, en una tarde gris, el destino decidió reunirlos una vez más. Emily caminaba distraídamente por la calle, con el rostro cansado y los hombros encogidos por el peso de su culpa, cuando lo vio. Michael estaba sentado al otro lado de la acera, tomando café y sonriendo. Junto a él, una mujer. No tenía nada de espectacular, pero sí algo esencial, tranquilidad. La clase de paz que Emily había destruido. Rieron juntos, intercambiando miradas fugaces, como quienes construyen algo sólido. Ella se detuvo, observando en silencio, con el corazón acelerado y las lágrimas brotando sin querer. Por un instante, pensó en cruzar la calle, decir algo, pedir perdón, intentando comprender si aún había lugar para la duda. Pero la respuesta estaba ahí, clara, en la forma en que él sostenía la mano de la nueva mujer, del mismo modo que una vez había sostenido la suya, con seguridad, con ternura, con un amor que no necesitaba palabras. Michael la vio. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Él no se levantó, no se escondió, no sonrió. Simplemente la saludó con un breve, cortés y respetuoso asentimiento, y volvió a hablar con la mujer a su lado. Este simple gesto, desprovisto de ira, fue el golpe final. Emily sintió que se le rompía el pecho. Era como ver cómo el amor que una vez lo había sido todo se transformaba en un recuerdo lejano, incapaz de despertar más emoción que la indiferencia. De vuelta en casa, lloró hasta que le dolió todo el cuerpo. Recordó las mañanas que pasaron juntos, las promesas, las veces que él la esperaba en la puerta solo para verla sonreír antes de irse. Recordó cómo solía decirle, todo estará bien, incluso cuando nada parecía ir bien. Y comprendió, tarde, que ese tipo de amor no regresa, porque es demasiado valioso como para desperdiciarlo. Esa noche, sola en su apartamento, Emily tomó su celular y escribió un último mensaje: te vi hoy. Me alegró verte bien. Lo siento muchísimo, de verdad, por todo. Y antes de enviarlo, lo borró. Se dio cuenta de que no había nada más que decir. La lección ya estaba escrita en su propia vida: el amor traicionado no muere de repente, se cansa, se retira en silencio y renace en otro lugar, con otra persona. Y quien traiciona está condenado a ver desde lejos cómo florece lo que perdió en manos que jamás le harían daño. Esa misma noche, Michael miró al cielo antes de dormirse. Sintió paz, no resentimiento. Pensó en ella, pero solo como se recuerda una historia que ha terminado. Su corazón, antes herido, ahora latía con calma. Había aprendido que el perdón no es para quienes han errado, sino para quienes quieren seguir adelante. Y al cerrar los ojos, comprendió que finalmente lo había logrado. Los meses transcurrieron con la fría indiferencia de quien no se preocupa por el sufrimiento ajeno. El tiempo simplemente siguió su curso, ajeno al dolor, a las heridas abiertas y a las historias truncadas. Para Emily, cada nuevo día era como caminar por un pasillo de puertas cerradas, todas las opciones que una vez tuvo, ahora bloqueadas desde dentro, sin llave, sin retorno. Intentó seguir adelante, pero todo a su alrededor clamaba por lo perdido. El apartamento silencioso, las fotos arrancadas de sus marcos, las cenas que ahora eran solo para ella. Los domingos se hacían eternos, y las tardes se convirtieron en un castigo que dolía más que la traición que había cometido. Los pequeños recordatorios no ofrecían consuelo. Su risa, los detalles de la rutina, la forma en que siempre se preocupaba, incluso en los días en que no lo merecía. Ninguna palabra era más cruel que el silencio absoluto que emanaba de él ahora. Intentó reconstruir su vida, pero descubrió, demasiado tarde, que algunas cosas no se pueden reparar cuando se rompen como ella. Las amistades se desvanecieron, las invitaciones cesaron. Incluso quienes intentaban comprenderla no podían ignorar la frialdad con la que había pisoteado algo tan puro.
Su familia ya no le hablaba con la misma ternura. Su padre, que siempre la había visto como un ejemplo de integridad, apenas podía mirarla a los ojos. Su madre evitaba el tema, pero las lágrimas discretas en la mesa hablaban más fuerte que cualquier juicio. Sentía el rechazo en la mirada de los demás, en la falta de preguntas sobre su vida, en la forma en que la trataban como a una figura del pasado. Se convirtió en una presencia incómoda en reuniones que antes eran cálidas. Estaba allí, pero ya no pertenecía. En cuanto al hombre por quien destruyó su mundo, se desvaneció como polvo en el viento. No dejó rastro, ni explicación. Cuando intentó reavivar la relación, solo encontró indiferencia. A él no le importaba, y tal vez nunca le importó. La gran pasión que parecía justificarlo todo se reveló como un simple capricho, una distracción, algo que ni siquiera pudo resistir la primera tormenta. Emily finalmente comprendió que había sido desechable. Que había cambiado lo eterno por lo momentáneo. Que había destruido algo verdadero por un deseo fugaz que se evaporó. Y esta comprensión fue una carga que no disminuyó con el tiempo, solo se volvió más clara, más dolorosa, más definitiva. Mientras tanto, Michael continuó su camino con pasos firmes pero tranquilos. No intentaba demostrarle nada a nadie. Solo quería paz. Y la encontró. Reconstruyó su vida con cuidado, sin prisas, sin alboroto. Conoció a alguien que no vino a llenar un vacío, sino a caminar a su lado. Una mujer sencilla, pero con una mirada sincera. No necesitaba llamar la atención, simplemente estaba ahí. El amor entre ellos no nació de promesas ni de intentos por borrar el pasado, sino del encuentro de dos corazones que conocían el valor de la lealtad. Aprendió a sonreír de nuevo, sin miedo. Se sintió visto, respetado, amado sin necesidad de dudar. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían. Solo contaban una historia que ya no necesitaba revivir, solo recordar cuando fuera necesario. Un día, recibió una carta. Escrita a mano, con una letra que conocía de memoria. Emily había decidido escribir, quizá como una última súplica de redención, o quizá porque por fin comprendía que debía afrontar lo que había hecho. En la carta, no ofrecía disculpas vacías. No intentaba justificar lo que no tenía justificación. Simplemente relataba cómo la vida se había vuelto monótona, cómo los días se habían hecho pesados, cómo su ausencia se había convertido en un fantasma constante. Decía que se miraba a sí misma y ya no se reconocía. Que había cambiado el amor por la vanidad, la presencia por la novedad, y que ahora solo quedaba el arrepentimiento. Michael leyó en silencio, sin prisa, dejando que cada palabra encontrara su lugar. Al final de la carta, ella decía, no te pido que vuelvas. Sé que no puedo. Solo necesitaba que supieras cuánto perdí cuando te dejé ir. No respondió. No por frialdad, sino porque comprendió que no había nada más que decir. Ese era el final. Un final necesario y definitivo, sin vuelta atrás. Guardó la carta en un cajón, no por apego, sino como quien reconoce que ciertos dolores enseñan más que los consejos. Emily nunca lo supo, pero él lloró mientras la leía. Lloró por el dolor que había sufrido, por la inocencia que había perdido y por todo el amor que una vez existió entre ellos. Pero, al terminar, se secó las lágrimas y regresó a la habitación donde su nueva compañera leía en silencio, con los pies sobre los suyos, sonriendo con la mirada al verlo volver. Allí, en esa mirada, comprendió que el verdadero amor no muere. Simplemente cambia de lugar. Y cuando encuentra espacio, florece de nuevo, más fuerte, más sereno, más sabio. Emily, en cambio, seguía cargando con el peso de sus decisiones. Regresó a la cafetería donde todo había comenzado. Se sentó en la misma mesa donde Michael la había visto por última vez. Pidió el mismo café, dejó el teléfono sobre la mesa y miró a la calle como esperando un milagro. Pero no sucedió nada. El mundo siguió girando sin prestarle atención. Lloró en silencio, no porque lo extrañara, sino porque se extrañaba a sí misma, a la mujer que había sido antes de perderse. Al salir, vio su reflejo en el escaparate, una mujer que, a ojos del mundo, aún tenía tiempo para empezar de nuevo, pero que en su interior sabía que el amor de su vida ya no estaba a su alcance. Y ese fue el verdadero final. No un final explosivo, ni una tragedia teatral.
sino un final humano, dolorosamente real. Un final que no necesita palabras para ser comprendido. Un final donde uno siguió adelante y el otro quedó atrapado en el tiempo. Un final donde llegó el perdón, pero no la retribución. Donde la vida, sin prisas, recogió todo lo que parecía olvidado. Y donde el corazón roto sanó, mientras que el traidor permaneció roto para siempre. Si has llegado hasta aquí, esta historia seguramente te ha conmovido de alguna manera. Deja un comentario abajo con tu opinión sincera. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo así? Tu historia también puede ayudar a otras personas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Cada semana, escucharás relatos impactantes que muestran el valor del amor verdadero y las devastadoras consecuencias de las malas decisiones. Recordar, engañar no se trata solo de perjudicar a la otra persona, sino de destruir todo lo que se construyó con tiempo, afecto y confianza. La traición no solo afecta a quien la sufre. Destroza familias, hiere lazos y corroe lo más sagrado, el compromiso. El arrepentimiento llega, pero no siempre trae consigo una segunda oportunidad. Que esta historia sirva de advertencia a quienes creen que el corazón de alguien es desechable. Este canal no apoya ningún tipo de traición, nuestro compromiso es mostrar, a través de la ficción, el impacto real de decisiones que parecen fugaces, pero que dejan cicatrices duraderas. Hasta la próxima historia. Y recuerden, la lealtad no es una obligación, es una elección, elige sabiamente.